Hoy en Ciencia Noticias les presentaremos una serie de reportajes sobre un tema que ha revolucionado en el mundo de la ciencia, la evolución. Estaremos con algunos personajes muy importantes que han propuesto algunas teorías sobre la evolución. Veámoslo. Buenas tardes, me encuentro aquí en un jardín botánico en Francia con un importante personaje en cuanto al tema de la evolución, Jean-Baptiste de Lamarck. Señor Lamarck, cuéntenos sobre usted. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecerles que me hayan invitado a esta entrevista. Y bueno, para empezar, yo nací aquí en Francia, en el pueblo de Bazentin, en 1744. Y a lo largo de mis años me he dedicado a estudiar diferentes cosas como medicina, física y meteorología. Pero más que nada me he dedicado a temas de la biología. También he publicado varios libros, entre uno de ellos es Filosofía Zoológica, que yo creo que es el más importante, donde publicó mi teoría de la evolución. Lamarck, cuéntenos sobre su teoría. Bueno, mi teoría de la evolución se basa en dos principios. El primero, el de la utilización y la no utilización, y el segundo, el de la herencia de caracteres no adquiridos. El primero, según el primer principio, el medio en el que el animal vive estimula la utilización y la no utilización de los distintos órganos, y en consecuencia produce variaciones en los organismos. Si un órgano es utilizado, se desarrolla, mientras si no lo es, pues se puede atrofiar, pero ya eso serían casos muy extremos y pues incluso podría llegar a desaparecer. Y de esta forma se produce la adaptación evolutiva de los animales al medio en el que viven. ¿Y el segundo principio? En el segundo principio, afirmo que los cambios acontecidos a causa de la utilización y la no utilización se manifestarán tras muchas generaciones, no por reacción al ambiente, sino porque la transformación se habrá hecho hereditaria. ¿Y su teoría en qué está basada? En la construcción de mi teoría me basé en la escalera de la vida. En ella los seres vivos conocidos se organizan de lo simple a lo complejo, y cada escalón representa un nivel superior de organización de manera lineal. Entonces, la idea básica de su teoría es que el entorno cambia. Las formas de vida luchan por adaptarse continuamente a las nuevas exigencias de su hábitat. Esos esfuerzos modifican sus cuerpos físicamente y esos cambios son heredados por la descendencia. Así es, este proceso se sostiene en un concepto llamado herencia de las características adquiridas, donde los padres transmiten a los hijos los rasgos que adquieren a partir de cómo se relacionan en el entorno. Interesante, pero lástima que nos tenemos que despedir. Le agradezco que nos concediera esta entrevista. Gracias y hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Estoy de Inglaterra y me encuentro con el científico Darwin. Muy buenas tardes, Darwin. ¿Te puedes presentar? Buenas tardes. Soy Charles Darwin, un naturalista inglés. Nací en 1809. Hice muchas investigaciones sobre cómo evolucionaron las especies. Muy bien, ¿me puede explicar sus investigaciones, por favor? Sí, me fui a investigar en las Islas Galápagos para observar distintos animales y especialmente una especie de aves llamadas pinzones. Eso me permitía obtener informaciones para fundamentar mi teoría evolutiva. Su teoría la explica en su libro que se llama El origen de las especies por medio de su selección natural. ¿Me puede explicar de manera sencilla su teoría? Claro, mi teoría se basa en tres principios. Primero, las especies han evolucionado a partir de un antepasado común. Segundo, la selección natural. Los cambios biológicos producidos durante la evolución determinaron que algunas especies están mejor adaptadas que otras. Y tercero, la lucha por la supervivencia, que implica la lucha por el alimento, siendo las especies con mayor población y variabilidad las más favorecidas.
Muchas gracias, señor Arnold, por su grandiosa explicación. Gracias a usted. Buenas noches, me encuentro con el teórico de la evolución, George Cuvier. Háblanos un poco sobre ti, George. Claro, nací en Francia en 1769. Estudié en la Universidad de Stuttgart, en Alemania. Tengo varias profesiones, entre ellas soy naturalista, geólogo y paleontólogo. También promuevo la anatomía comparada. La anatomía comparada es la base de su teoría, ¿no es así? Así es, apoyo firmemente al fijismo. ¿Nos puedes explicar sobre esta teoría? El fijismo sostiene la inmutabilidad de las especies. El diseño eficiente de cada animal es la prueba de que no han cambiado desde la creación. Entonces, ¿usted es creyente de Dios? Así es, soy protestante. La ciencia y la religión no están separadas. Dios creó a las especies de acuerdo a la forma de vida que iban a tener, y yo las he clasificado en 4 grandes grupos: moluscos, articulados, radiados y vertebrados. Entonces, ¿cómo explica lo de los fósiles? Es fácil. He hecho estudios con restos fósiles y he llegado a la conclusión de que las catástrofes a lo largo de la historia de la Tierra han sido responsables de llevar a muchas especies a la extinción y otras han sobrevivido. No son las mismas. Es imposible que sea gradualismo porque las especies son muy anatómicamente diferentes. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Regresamos al estudio.